días, ¿cómo están? 9 de la mañana con 9 minutos. Estamos aquí en las Guarmis. Les saluda Sofía Montoya y enseguida se suma a este programa Denise Herrera, nuestra Guarmisuquita, para conversar de varios temas el día de hoy, algunos muy dolorosos también. Vamos a hablar acerca de los femicidios en el Ecuador y cómo se muestra esta realidad de las familias que tienen que luchar por conseguir algo de justicia. Deni, buenos días, ¿cómo estás? Hola, mi Sofi, qué gusto saludarles, iniciar la semana en las Guarmis del barrio, llevándole la mejor información. Y bueno, los contextos no son los mejores, si bien es importante tratar de mantenerse de pie frente a estas circunstancias, es muy difícil, si bien hemos tenido por lo menos algo de esperanza con lo que ocurrió la semana anterior con el caso del femicidio de María Belén Bernal, que el juez Gallo resolvió llamar a juicio. Aún, y lo hemos dicho aquí justamente en este espacio, casi el 70% de feminicidios ocurridos en el país desde que se tipifica el femicidio como delito, no tienen ni siquiera una sentencia, Sofi, ni siquiera llegan a investigarse. Así que es apenas el 30% de sentencias que alcanzan estas familias, pero dándolo todo, ¿no? Así es, enfrentándose a todos. Enfrentándose a la justicia, enfrentándose a la propia prensa, sociedad, ¿no? ¿no? Exactamente, y bueno, es muy complejo, ¿no? Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy, y lo vamos a hacer con Desiree Yepes. Ella es periodista y pues ha escrito este libro, lo ha trabajado junto a Yana Benalcázar, se llama Silenciadas, femicidio, la otra pandemia. Le damos la bienvenida a través de la vía telemática. Desiree, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en las Guarmis, por sumarte a este diálogo, para hablar de este tema que además nos sigue impactando, ¿no? Todos los días, todas las semanas tenemos nuevos casos de femicidio en nuestro país. Recientemente estamos revisando la información que tiene que ver con un nuevo femicidio, esta vez en la ciudad de Cuenca. Maribel Castillo fue asesinada, su cuerpo se encontró en días pasados. Esta es la información que dio precisamente a conocer la Fiscalía de nuestro país, y nuevamente empieza esta tortura para los familiares de las víctimas. Desiree, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Sofía, hola Denise, muchísimas gracias por el espacio. En efecto, las noticias y los contenidos alrededor de los femicidios son una constante en Ecuador, no de ahora, de hecho, a partir de 2014, que es cuando se tipifica este delito, se convierte en una noticia que podemos encontrarla a diario en los medios de comunicación. Entonces, cuando tú mencionas que ahora empieza de nuevo esta lucha alrededor de la justicia y demás, me atrevería a decir que no, que es una situación que empieza a diario, que empieza. De hecho, las cifras indican que si es que antes se hablaba de un asesinato por cuestión de género cada 72 horas, cada 3 días, ahora esto pasa cada 26 horas, según la información que proporcionan las organizaciones de la sociedad civil que están generando el reporte y el registro de estos casos. Entonces, nada, es una lucha que se vive a diario y que arranca todos los días en Ecuador. Sí. Es como que empieza y vuelve a empezar una y otra vez, ¿no? La historia se repite, pero lo digo, empieza para la familia que ahora le toca luchar y lidiar contra este sistema. Estamos hablando de femicidios y precisamente en nuestro país empieza a hablarse desde el año 2014. Esto también en el libro ustedes lo tocan, ¿no? Cómo empieza esta lucha y cuáles son los casos de alguna forma emblemáticos que derivaron en esta necesidad de que se tipifique el femicidio en Ecuador. ¿Qué es lo que ustedes pudieron descubrir en esta investigación y poder plasmarlo en este libro? Bueno, es interesante lo que mencionas alrededor de la tipificación del femicidio, porque justo ahora en abril se cumplen 10 años de que arranca el debate alrededor de la necesidad de tipificar este delito en específico, y ocurre después de que en febrero Karina del Pozo sea brutalmente asesinada, como fue de conocimiento nacional. Eso pasa en febrero de 2013, es decir, justamente el 20 de febrero es la desaparición de Karina del Pozo. Se cumplen este año la primera década de ese femicidio brutal, horrendo, y que tristemente marca un precedente en la discusión alrededor de la tipificación del delito. Y luego llegas a abril, cuando es la propia familia de Karina del Pozo quienes generan la discusión, las primeras discusiones alrededor de la necesidad de tipificar este delito en específico, y luego hacia agosto de 2014 finalmente se
se concreta la tipificación en la reforma del COIP. A 10 años prácticamente de la tipificación o la inclusión del femicidio dentro de la legislación ecuatoriana, lo que tienes es la posibilidad de visibilizar con mayor claridad cómo opera la violencia de género y esta forma extrema de concretarse la violencia de Ujú. género. ¿Y qué es lo que tienes a 10 años después? Son índices al alza, ¿no? Todos los años y de forma sistemática te encuentras con más y más y más y más casos alrededor de femicidios y de violencia de género en específico. De la mano ves que se va generando nueva legislación que busca prevenir Ujú. no solo el femicidio, sino la perpetración de la violencia de género en general. Muestra de eso es la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género en Ecuador, que es una ley que en el papel es perfecta prácticamente, o sea, es muy clara, es una ley que incluye el registro de los femicidios, que incluye el trabajo intersectorial de las distintas instituciones, que incluye la posibilidad del monitoreo y la detección temprana de estos potenciales casos y las zonas con mayor riesgo, pero nada de eso se ha aplicado. Claro, es un papel. Entonces, básicamente, entonces lo que tienes a 10 años después es la inacción brutal del Estado. Y es triste porque después de hablarlo tanto, palabras como indolencia, como inacción, pierden también sentido y pierden también fuerza, ¿no? Como periodista siento, y además no es que yo narre estas historias ahora, o sea, siempre que reviso un poco, empezamos a contar casos de mujeres asesinadas por violencia de género antes de que siquiera empiece la Ujú. discusión alrededor del concepto como tal del femicidio. Entonces es brutal encontrarte con que avanzas en el debate, avanzas en el diseño de legislación, pero no existe todavía la capacidad estatal de realmente garantizarnos a las mujeres y las disidencias una vida libre de violencia. Y es algo que se reitera y que ves ahora mismo, como decía al principio de esta entrevista, lo ves en todos los medios de comunicación, lo ves de forma prácticamente diaria. Y lo que tenemos más bien ahora es una suerte de normalización de estos casos y cada vez una ausencia real, digamos, de cuestiones prácticas que frenen y que muevan esos números a la inversa, ¿no? Sería buenísimo que por primera vez nos encontremos con que el patrón es que esos números van a disminuir, pero eso no está sucediendo y creo que estamos bien lejos de que eso pase. Deciré, precisamente Silenciadas recaba algo que además claramente nos encontró a la humanidad con una pandemia que tratábamos de sobrevivir y en medio de ello la situación acrecentada de los feminicidios. A mí lo que me llama la atención, Diego, también es la mención que ustedes le hacen a Marcela Legarde, que es una activista feminista, quien tipifica, o bueno, o quien trae a luz o la palabra de Era feminicidios, el concepto, el sí. concepto y la sororidad. Y bueno, y palabras que yo te escucho mientras hablabas, reflexionar que tal vez los medios de comunicación tal vez nos estamos perdiendo también en, como bien decías, en contarlo. ¿Cómo ves que esta situación ahora ocurre en el país? Hay un caso, el de María Belén Bernal, que sacude, creo que también es básicamente hablar también de una nueva didáctica de las coberturas, de la justicia, del pronunciamiento de fiscalía, de un gobierno, de la destitución o bueno, de separarse un exministro ya, un llamado a juicio. Digo, hay varias características que bien, por ejemplo, ahora los otros casos, cuando hablo con otras familias, dicen, mi caso también es importante, como el de María Belén. Y ahí digo, algo estamos haciendo mal en comunicarlo, algo pasa aquí también en los medios de comunicación, porque hay estas familias que sienten que un caso es más importante que otro, ¿no? ¿Cómo hacer también, porque es también una reflexión de cómo contar estas historias y que las familias también se sientan sostenidas desde el periodismo feminista, por ejemplo? Sí, creo que esa es una excelente pregunta y es una cuestión que yo me interrogo también todo el tiempo.
Bueno, primero creo que es importante entender como medios de comunicación la responsabilidad que tenemos en el momento en que cubrimos estas historias y Ujú. en el momento en que las incluimos como parte de nuestra agenda. Creo que uno de los primeros desafíos es entender que no se trata de casos aislados. Cuando narramos violencia de género es importante dejar por sentado que es una cuestión sistemática. Y cuando hablamos de una cuestión sistemática, hablamos de que no es una cuestión que se limita al estadio íntimo de una persona o de una familia o de una pareja. No, es una cuestión que responde a causas mayores y que están sostenidas en la estructura del Estado. O sea, lo que estoy sonando, lo que estoy diciendo, perdón, suena súper burocrático, pero básicamente a lo que me refiero es que la raíz de estos problemas tienen su origen también en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces el sistema judicial te pone 20.000 trabas, no solo para encontrar justicia, sino para prevenir que esto suceda. Muchas de las mujeres que han sido asesinadas Claro. denunciaron que Ujú, eran tenían su víctimas boleta de de violencia. auxilio. Exacto. Tienes el tema de la policía, que lo que sucede con el caso de María Belén Bernal es que se evidencia de forma brutal cómo las filas de quienes están, entre comillas, capacitados para generarnos seguridad, no están capacitados para generarnos seguridad. Y por último, la cuestión del discurso, ¿no? Y cómo nos referimos también en el momento en que contamos estas historias, los términos y las palabras que utilizamos en el momento de contar estas historias. Para mí es bien importante que cuando hablamos también de cifras y demás, yo siempre hago esta puntualización de que se trata de al menos X número de casos. ¿Y por qué hablo de al menos X número de Ujú. casos? Porque son los casos a los que hemos podido acceder tanto por el registro que llevan las organizaciones de la sociedad civil como los casos a los que la prensa tiene acceso. Pero yo estoy segura que hay muchísimos otros casos a los que no tenemos acceso Claro. como Sí. periodistas Por y no se ejemplo, convierten deciré, en te casos interrumpo. mediáticos. En la Ujú. Amazonía ecuatoriana, hace un año dimos cuenta de que se encubrían el tema de las autopsias, por ejemplo, y se hablaba de envenenamiento, se hablaba de cualquier otro tipo de problema de salud que originaba la muerte de una mujer, y luego vamos a revisar que en realidad se trata de femicidios, ¿no? Y lo que es brutal en el caso de regiones como la Amazonía es que cuando tú haces solicitudes de información y requieres cuántos casos de femicidio o de denuncias por violencia de género existen, no existen. O existen Ujú. muy pocos casos que darían cuenta de que es una situación en la que, o una región en la que no pasa No nada. pasa Tienes nada. Galápagos, en donde apenas desde Ujú. 2014 hay un caso que pasa a ser considerado femicidio, que es el Sí. de Jennifer As en abril de 2020, de 2020. Lo que no quiere decir que antes no hayan Claro. ocurrido casos de mujeres asesinadas y lo que no quiere decir que no ocurra. Ujú. Entonces, el hecho de que no aparezca en la estadística oficial a nosotros como periodistas también nos requiere como exponer esas alertas, ¿no? O sea, este es el número al que tenemos acceso, pero muy probablemente son mayores. Porque Y tampoco se ha entendido, deciré, en toda su complejidad lo que implica el femicidio, la palabra como tal, esa relación de poder, esas características que tiene el femicidio. muy puntuales, exacto, y que por eso están ligadas a morir por el hecho de ser mujer o por una cuestión de género. Y en el tema de las familias y esta sensibilidad en torno a la mediatización o no de un caso, es un tema absolutamente complejo porque, claro, los casos que se convierten en virales y que toman el interés o que generan interés en esta cobertura mediática poco más sistémica, son estos casos que tienen implicaciones como mucho más atroces y eso es triste, ¿no? Ujú. O sea, son casos que el caso de María Belén Bernal se convierte en un caso viral básicamente porque implica a la policía. El caso de Lisbeth Vaquerizo se convierte en un caso tristemente emblemático porque este es el caso en el que la fiscalía se allana a sí Sí. mismo, pues, o sea, es ahí Ujú. mismo donde te das cuenta lo intoxicado que está el sistema y cómo el sistema también se convierte en cómplice, cómo la familia Vaquerizo hasta el día de hoy se instala en las afueras de la fiscalía en Guayas para exigir justicia y no hay quien les dé respuestas. Y esas son las personas que han logrado dar la cara. Ahora, ahí también siento que en la cobertura periodística tenemos muchísimos desafíos y es poder pasar más allá del simple registro de los casos y empezar a mirar qué se está haciendo. Por ejemplo,
Me parece que hay una historia pendiente de contar y que es algo que con mi colega Yana Benalcázar lo hemos conversado. Por ejemplo, la historia de las Madres Coraje, este grupo de mujeres que se reúne para impulsar esta búsqueda de justicia, para exigir respuestas y que están gritándole al sistema un ya basta, ¿no? O sea, ya basta de su indolencia y de su inoperancia, pero también ya basta en el sentido de dejar a tantas otras potenciales víctimas indefensas. Entonces siento que es una cadena de cosas que nos implica como comunicadores, sin duda. Y donde además, lamentablemente los discursos también dividen a las organizaciones y a las madres, por ejemplo, en este caso las Madres Coraje, que en un inicio iniciaron con bastante potencia, pero lastimosamente todos los discursos tan estigmatizantes que hay también de calificarle, bueno, la madre de María Belén, Elizabeth Otavalo, ha tenido que enfrentar una serie de ataques, no solo en las redes sociales, en la propia calle, incluso con la familia Camacho. Durante las audiencias de llamamiento a juicio fue bastante violenta las consignas, ¿no? Que básicamente se levantaban cuando ella salía a tomar aire o por lo menos a subirse al auto o a dar las declaraciones, siempre en permanente amenaza. Incluso la hermana de Camacho llegó a decir que Elizabeth es la responsable básicamente de lo que ocurre en su situación legal, que bueno, ahora la justicia ha llamado a juicio a Camacho por autor por omisión, que también es algo interesante, lo hablábamos con Mayra Tirira, sobre este concepto de también incluir a alguien las responsabilidades por omisión. Ahí te quiero también preguntar, por ejemplo, con Mayra también hablábamos sobre la sana crítica de los jueces. Este mapa que hace Aldea también devela una serie de situaciones, las Madres Coraje, los hijos que quedan también exigiendo los bonos de feminicidio, pero además la paridad de los jueces para atender este tipo de casos. Claramente Mayra hacía esta reflexión, no decía que era la respuesta, pero sobre la sana crítica que viene de la mayoría de jueces hombres, de resolver si se puede o no llamar a juicio por feminicidio. Recordemos que el abogado de Cáceres solicitaba pedir el cambio del delito de feminicidio por homicidio. Entonces ahí veo que también como la propia justicia interna, digo, de preparación de mujeres en este espacio para resolver y llamar a juicio también es algo que en el Ecuador ni siquiera lo hemos discutido, ¿no? Y en la Fiscalía hay una unidad de género, hay pues esta moda de alguna forma, y lo digo así porque no trasciende en un impacto positivo para las mujeres de nuestro país, de dar capacitaciones de género que son solamente preguntas y respuestas que tienes que aprobar, y que algunas quizá los aprueban solamente por suerte, ¿no? Porque será sí o no, y pues no hay una internalización de todo este conocimiento que debería realmente trabajarse por esa misma ley que existe y porque es una necesidad en este momento cada vez más imperante en nuestro país. Sí, cuando nos referimos al sistema de justicia, de nuevo, es otro escalón en el que te vas a encontrar con taras justamente por la falta de capacitación de jueces, de fiscales, de peritos en el momento de iniciar una indagación y finalmente en el momento de declarar una sentencia, ¿no? De armar un caso como tal. Si es que arrancamos inicialmente con el tema de fiscalía, claro, los casos siguen llegando. Existe esta unidad especializada para atender los casos de violencia de género. Apenas en 2021, apenas en noviembre de 2021, Fiscalía presenta un manual y un protocolo para atender estas muertes por violencia de género. Por ejemplo, cuando Lisbeth Vaquerizo en diciembre de 2020 fue asesinada, no existía ese manual y por lo tanto la persona o el profesional a cargo de hacer el análisis de su cadáver podía o no tomar ciertas muestras. En el caso de Lisbeth Vaquerizo se llega a la conclusión de que el sospechoso es su esposo, justamente porque el médico legal, el médico legista, decide tomar muestras de sus uñas por voluntad propia, porque él como parte de su análisis dice, ok, probablemente aquí va a haber alguna prueba o algún indicio de... Por eso no lo declaraban los manuales. El manual apenas llega en 2021, entonces
Ahí es también un poco retomando lo que decía Sofía, estas muertes que pasan por otras causas. Si apenas en 2021 existe un manual que les guía a los médicos legistas en el proceso para analizar estos cuerpos, imagínense cuántos casos se quedaron como cualquier otra causa, solo para dejarlo ahí. Después tienes ya todo el proceso a la interna, ¿no? De si en efecto se configura o no como un femicidio, si es que cumple con las características que determina la ley. En Ecuador es importante señalar que está tipificado el femicidio y no el feminicidio. Ujú. Feminicidio es un concepto mucho más complejo y mucho más amplio que le implica a la sociedad, al gobierno y a los distintos actores como corresponsables de ese caso. Por lo tanto, se contempla o se considera incluso un crimen de Estado, porque es básicamente el Estado quien no fue capaz de garantizarle a esta persona una vida libre de violencia y por lo tanto, por una serie de consecuencias, terminó muerta o asesinada en este caso. Y luego llegas ya finalmente, en el mejor de los escenarios, a una audiencia de juicio. No me atrevería a decir que la respuesta vendría a ser a que tengamos más juezas mujeres tomando decisiones en estos casos, porque eso implica seguirnos responsabilizando a las mujeres Ujú. también de. Entonces, como las mujeres no somos las que estamos tomando decisiones, son menos los casos que están siendo sentenciados como femicidio. Es complejo. Y sin duda, quienes están ahí como tomadores de decisión de esos casos tienen la responsabilidad de estar capacitados para. O sea, nosotros no podemos tampoco restarle su responsabilidad y decir Ujú. como, usted como es hombre no va a tener El conocimiento, el ¿no? conocimiento. Sí, porque esto no es una cuestión tampoco quiero decir, la ley es bien clara, ¿no? Y si es Ujú. que existe un proceso al que se le ha seguido con la responsabilidad suficiente, muy probablemente al final del día la respuesta será la más elocuente para buscar una palabra, porque al final tampoco se le devuelve, ¿no es cierto? Al final lo que se le quitó a estas familias, de estos hijos, de estas madres, que es Ujú. la vida de sus hijas arrancadas de forma brutales. Y luego tienes también el seguimiento al final, porque esto no termina con una persona presa. ¿Qué pasa cuando el femicida se suicida, por ejemplo? No va a haber ese acceso a justicia de una persona sentenciada como culpable. Pero existen otros mecanismos de reparación y cuando Ujú. hablas de derechos humanos y hablas de procesos de reparación, existe el compromiso de un Estado a la no repetición. Y entonces en eso también estamos fallando, porque no existe capacidad ahora mismo del gobierno de turno y de ningún otro Y previamente luego para proteger dar a las familias que quedan, ¿no? Nosotros aquí hablábamos con una madre que daba cuenta de que si bien está en la cárcel el femicida de su hija, recibe agresiones constantemente y sabe que vienen de la cárcel, porque vienen precisamente en cada aniversario de la muerte de su hija y recibe cosas horribles, ¿no? Desiree, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, de verdad muy valioso poder conversar contigo. El libro lo podemos encontrar donde, porque es importante que tengamos empatía con estos casos. Hoy abrimos la página de Fiscalía y nos encontramos femicidio en Cuenca. Hace 2 días una madre de una menor asesinada también, la niña fue recuperada porque se la había llevado además el asesino de su madre. Estamos hablando de una violación de una menor embarazada, que si bien no es un caso de femicidio, vemos que es un caso horrendo de violencia contra mujeres, y así los casos, el juicio en el caso de María Belén Bernal también avanza, es decir, toda la página de Fiscalía está llena de estos casos con estos contextos tan dolorosos para nuestro país. Hay que informarnos, hay que empezar a tener más empatía con lo que está sucediendo y empezar también, pues lastimosamente decimos, a protegernos. Deciré nada más dónde podemos conseguir el libro. El libro está disponible en la librería Aviala y lo pueden encontrar en la 12 de octubre en la Universidad Salesiana. Ahí está la librería y lo pueden encontrar y también lo pueden comprar de forma digital en la página web de la librería. Muchas gracias por acompañarnos, Desiree. A ustedes muchísimas gracias por el espacio. Así es, Sofi, nos vamos a una brevísima pausa. Es importante siempre traer a colación, sin duda, estos temas que rompen la sociedad. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario.
Bueno, estamos con ustedes, 9:35, 9:35. Vamos a pasar a otros temas. Estamos esperando en unos minutos nada más la conversación con Gabriel Quiñones. También un tema que nos convoca, ¿no? Hay mucha discriminación en este país contra las personas afrodescendientes y aún más que viene a veces de actores que se creen políticos. Pero bueno, de eso hablamos en un instante. Mientras tanto, revisemos estos datos también que nos hacen cuestionarnos mucho lo que está pasando en este país, ¿no? Empleo informal marca récord y llega a la cifra más alta de los últimos años. Según el INEC, el 55% de ecuatorianos que cuenta con un empleo lo hace en el sector informal. En el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos se revela que más de la mitad de los trabajadores en Ecuador tienen un empleo informal. Esto se convierte en la cifra más alta de los últimos años. El INEC alertó para enero de 2023 el 55% de los ecuatorianos que cuenta con un empleo desempeña actividades informales, es decir, un trabajo que no es remunerado o que no es bien remunerado, registrado, regulado, protegido por los marcos legales. De la misma manera, se muestra un incremento en el desempleo, pasó de 3.2 en diciembre del 2022 a 3.8 a inicios de 2023, es decir, aproximadamente 60,000 personas perdieron su empleo para este nuevo año. El empleo no clasificado, otro empleo no pleno y el subempleo son cifras que también se incrementaron considerablemente para inicios de este año. Incluso el empleo adecuado muestra una reducción con corte enero de 2023. Quienes no tienen un empleo adecuado en Ecuador no tienen garantías mínimas de trabajo, lo sabemos, como la de percibir un salario mínimo, el cual es de $450 a la fecha. Además, no reciben la protección necesaria frente a ingresos de accidentes laborales ni cuentan con beneficios propios de la seguridad social, mucho menos cuentan con licencias de maternidad o paternidad, vacaciones obligatorias o bajas permitidas por enfermedad. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, entre los disparadores de la economía informal en Ecuador están el ajuste fiscal del Estado, lo cual influye en mayor austeridad interna. Y esto como contexto de la situación que estamos viviendo actualmente en el país, Denny, y que además presenta otros escenarios y otras alertas que han sido anunciadas por parte de los organismos y de las organizaciones sociales. Sofi, sin duda eso es fundamental analizarlo, pero en un contexto también bastante violento para el país, ¿no? Hoy nos despertamos, o bueno, ayer a la noche hubo una noticia bastante conmovedora, digo, pero además preocupante con lo que está ocurriendo ahora en tema de también muertes violentas. Se confirmaba el asesinato de un dirigente de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, develó que el 27, por ejemplo, hoy a la mañana hacían algunas entrevistas en el espacio de Alexis y Licenia, y un titular que a mí me llamó la atención es que el gobierno quiere desaparecer a los cofanes. Esto lo denunció Eduardo Mendúa días antes de su muerte. En el espacio, dirigente denunció que el gobierno viene provocando, incitando para que existan confrontaciones sobre miembros de la comunidad COFAN. Vamos a escuchar el audio mejor, ¿te parece? Tenemos el audio para poder escucharlo, para que ustedes... esta es una alerta que él da antes de ser asesinado y que fue ignorada. Exactamente. Si lo tenemos... Mi nombre es Eduardo Mendúa, dirigente nacional de la CONAIE. Quiero hacer una denuncia pública sobre lo que está ocurriendo dentro del territorio. El gobierno nacional viene provocando a esta comunidad con intenciones de ingresar al territorio. Son 30 pozos petroleros existentes dentro del territorio, en donde esta comunidad, en donde la gente que está en resistencia nunca fue consultado y nunca están de acuerdo con la explotación petrolera dentro de su territorio. Por lo tanto, hemos venido resistiendo ya 6 meses aquí en territorio desde que ellos intentaron a iniciar la operación, y yo como dirigente nacional de la CONAIE, hermano, rechazo rotundamente estos actos de incitación por parte del gobierno a que se dé una confrontación, una violencia entre hermanos cofanes. Y hago un llamado al gobierno nacional que por favor cese esta violencia que ha causado, pero todo esto es responsable del gobierno. En cuántas comunicaciones o en cuántas publicaciones yo he dicho no está de acuerdo la comunidad, y es bastante triste. Hoy tenemos 2 personas de gravedad, y eso es responsabilidad del gobierno nacional. Por lo tanto, quiero que la comunidad internacional también intervenga, porque es la única área verde de la comunidad cofán dureño donde nosotros vivimos los cofanes. El gobierno nacional, a través de su empresa pública, la empresa asesina, ahora ya hay incluso
inició esta guerra que entre hermanos, y eso no puede continuar. La verdad, nos quieren exterminar a los cofanes. Los cofanes somos uno de los pueblos más pequeños existentes aquí en el Ecuador, y por lo tanto, le pido a todos los medios, le pido a todas las organizaciones de derechos humanos también, a que den a conocer estos tipos de atropellos de derechos que el gobierno está cometiendo en contra de los pueblos. Esto es sumamente responsabilidad del gobierno nacional, nuestros heridos. Si llega a pasar, si llega a morir nuestros compañeros heridos, el único responsable es el gobierno nacional. Y yo desde aquí, desde la dirigencia nacional, estoy aquí en territorio, viviendo la realidad, cómo provoca el gobierno nacional. Lo que quiero dejar en claro hacia la opinión pública y hacia la comunidad internacional. Escuchamos ahí precisamente lo que ya advertía este dirigente. La CONAIE confirmaba así: asesinan a Eduardo Mendúa, dirigente de Relaciones Internacionales pertenecientes a la nacionalidad cofán de Sucumbíos. Nuestro compañero se encontraba en su chacra, decía la CONAIE, cuando encapuchados lo dispararon, y es, según dice la CONAIE, un crimen que estaría relacionado al conflicto petrolero. Claramente estas declaraciones preocupan no solo por los contextos ya violentos que tenemos en el país, sino por el abandono también de un Estado completamente, si bien ya es una palabra demasiado utilizada, pero que sigue siendo indolente, ¿no? Las advertencias sobre la discriminación, sobre los enfrentamientos, sobre la usurpación de territorios ancestrales no es algo de ahora, es algo histórico, y que claramente creo que el mundo comienza a llegar a un momento donde ya no puede más. Claramente, es un ¿cuántos territorio dirigentes en conflicto? Exacto. Por muchos años, ¿no? Pero vemos cómo se ha recrudecido la violencia, y además que hay estas alertas que son totalmente invisibilizadas. Tenemos que escuchar la voz de este dirigente indígena una vez que ha sido asesinada, no antes. Y eso es lo terrible, lo doloroso. El dirigente de la nacionalidad cofán de Sucumbíos fue asesinado el domingo 26 de febrero de 2023. La policía ha realizado hasta el momento 4 allanamientos y este lunes detuvo ya a una persona, ¿no? Estas investigaciones también deben hacerse con transparencia, porque la misma CONAIE, habíamos escuchado a Leonidas Issa más temprano acá en Punto Noticias, pues tienen esas inquietudes, ¿no? De cómo se llevan a cabo estos procesos, porque es la comunidad, es un dirigente acusando directamente al gobierno nacional, y es el gobierno a través de sus instituciones el que investiga. Entonces, obviamente entendemos las inquietudes que puedan tener desde la CONAIE, desde la dirigencia indígena y desde la familia de el dirigente cofán Eduardo Mendúa. Además, Sofi, recordemos que esto también se da en un contexto, amigos, donde hay una inconformidad profunda contra el gobierno, donde hay llamados a movilizarse. También lo escuchaba más temprano al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, decir que desarrollarán acciones y se mantendrán como en movilizaciones, como ellos hablan, pero de territorio, ¿no? Van incluso a realizar una nueva reunión, una nueva congregación, como ellos hacen, para resolver, analizarlo y ver nuevas medidas seguramente. Recordemos que si bien el viernes habían anunciado que no se movilizaban en este momento, creo que este asesinato de este dirigente cambia sin duda la visión, particularmente por la cosmovisión indígena de organización que tienen orgánica de responder ante las amenazas, y claramente este audio cambia muchas cosas. Es muy decidor. Porque básicamente está anunciando que se siente amenazado y puntualiza de quién o de qué vendría estas amenazas, ¿no? Así es, ¿no? Esa acusación directa antes de la muerte del dirigente, que la deja grabada y que hoy pues se replica y la podemos escuchar por fin, Denny. Pero además, a mí lo que me asusta muchísimo es que ha pasado menos de un año de las movilizaciones y que nada ha cambiado en nuestro país, que ha habido un incumplimiento de los acuerdos, además una incapacidad de ver la realidad de la calidad de vida que tienen en este momento las personas en Ecuador, de estos fenómenos como la migración, de la pobreza, de estas cifras récord de desempleo o de empleo informal, que es lo que estamos viendo, que lo anuncia el mismo gobierno porque no le queda de otra, porque tiene que confrontar la realidad, ¿no? Que la están viviendo los ciudadanos y ciudadanas, y en este contexto precisamente es que además se han dado otros temas como las denuncias de corrupción, que también son ignoradas, que son tratadas como que a la ligera,
cara y los ciudadanos sienten que les están viendo la cara. Aparte de que pudimos pronunciarnos recientemente en este proceso electoral, el gobierno tiene más de una señal para saber que lo está haciendo mal, que la gente está que está muy molesta, inconforme con la realidad, y que vemos que además después de un año, después de esos 18 días de paralización que fueron muy dolorosos, ahí veo que hay gente que empieza a poner y empieza a decir, cuidado, ya vienen los destructores de Quito, las calles de Quito, y a mí la única imagen que se me viene... Las calles de Quito ya están destruidas hace rato, pero a mí la imagen que me preocupa realmente de una paralización es estas muertes que hasta el día de hoy nos esclarecen, las muertes del paro del 2022 y también las de 2019, que son muertes que nos esclarecen, que son familias que siguen sin respuestas. Hay total impunidad sobre esos casos. Se me viene a la mente, por ejemplo, la imagen del Hospital Eugenio Espejo de 6, 7, 8 personas que están en las camillas, que perdieron sus ojos, que fueron atacadas directamente a los ojos. Pudimos hablar con uno de esos chicos, tenemos las imágenes y camilla tras camilla, historia tras historia, un padre de familia que salió a ver si podía vender unos caramelos durante las protestas y que terminó sin un ojo, tal cual ustedes lo escuchan, amigos y amigas. Entonces esas situaciones son las que realmente a mí me preocupan de lo que pueda pasar en un paro en el país y que se convulsione nuevamente el escenario en el Ecuador. Pero esto es lo más fuerte, ¿no? Lo otro es esas muertes que se están ocurriendo, que están pasando en nuestro país y que son invisibilizadas, esas muertes porque no hay medicamentos, esas muertes porque no hay una atención adecuada, porque no hay los servicios, esas muertes de los migrantes que intentan huir hacia Estados Unidos. Eso es lo que a mí realmente me preocupa. Y los discursos, Sofi, ¿no? O sea, también entramos en un momento donde básicamente el gobierno se comunica mediante comunicados, ¿no? O cadenas nacionales muy bien guionadas, o no sé, usted tendrá ahí la crítica, porque la verdad que ni para la lectura a veces el presidente, porque hay que también recordar que una de las promesas de campaña del presidente Lapso fue precisamente proteger todos los territorios ancestrales y de protección natural. Previamente a eso incluso hubo conversaciones, etcétera, pero durante las movilizaciones y luego posteriormente las mesas de diálogo apuntaban a eso, ¿no? A varias de las exigencias de los movimientos indígenas en temas de derechos de educación, de derechos ambientales, de derechos también para su cosmovisión. Es algo que rechazaron, finalmente nunca se acordó, pusieron mesas, pusieron delegados, etcétera, como bien lo decías, Sofi, y lamentablemente contamos vidas que hasta ahora no tienen ninguna reparación, donde incluso hubo discursos estigmatizantes de las personas que se suman a los paros, porque claramente cuando uno cuenta con privilegios se distancia, no digo que toda la gente lo haga, pero se distancia de la realidad de otras personas que no tienen trabajo, que no tienen que comer, que siguen denunciando los asesinatos de sus hijas, las situaciones también que propiamente lo contábamos aquí, que comienza a haber en diferentes locales de pedirte una vacuna, por ejemplo, hoy también Esmeraldas, en una provincia completamente abandonada, donde es ya hasta un crimen básicamente denunciarlo. Hoy precisamente desde la redacción titulaban alerta en Esmeraldas por posible atentado con explosivos. Así es. Y es la realidad del día a día de Esmeraldas, no poder salir, no poder tener un trabajo, no poder ver a tu familia. Lo hemos hablado de esta manera también, incluso en medio de eso se recrudece también la situación de las mujeres afrodescendientes y una serie de cosas que la verdad, si el gobierno no hace, no sé, la verdad, obviamente el desinterés que ha marcado es porque básicamente no le estaría interesando, pero somos los medios de comunicación y somos la ciudadanía los que tenemos que enfrentar, porque básicamente ellos están con sus actividades como que no ocurriera nada, como que no pasara nada, ¿no? Es fuerte ver en este momento al nuevo ministro de gobierno, además sin mencionar a la CONAIE, ¿no? Prácticamente saliendo a amenazar, ¿no? Y la verdad es que la gente está muy, muy descontenta con lo que está pasando en este país. Está viviendo situaciones muy, muy complejas. Acá Luis Guerra nos dice que lo que está pasando en Ecuador es un símil a lo que hizo Bolsonaro con la cultura
Yanomami en Brasil, penetrando la deforestación, la minería ilegal, el extractivismo, estratégicamente enfrenta a miembros de la misma nacionalidad de este NAS, nos dice. Mientras tanto, prevalece la vulneración de los derechos colectivos, consulta previa, la aceleración de proyectos extractivistas en territorios, pueblos y nacionalidades, ahondando la exclusión, ¿no? Es lo que nos dice Luis Guerra, que siempre está muy atento a los temas que tratamos acá en la radio, ¿no? Mientras tanto, vemos que hay estos anuncios y esta alerta, porque también desde el gobierno se manejan discursos muy violentos, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurrió el día de ayer de Lazo recibiendo una ametralladora, un arma, es algo que comunica muchísimo y que seguramente, de hecho había gente que decía, están volando los helicópteros, y tenía miedo, porque la gente en este país tiene miedo de quienes se supone nos tienen que proteger. Y claramente, como lo dices, Sofi, uno tiene que también leer entre líneas, ¿no? Claramente un presidente que levanta un arma y no un acuerdo de paz, o no un discurso que llame a la inclusión, a la unidad, es básicamente entender la visión que tiene sobre el mundo, ¿no? Cuando hablamos del porte libre de armas, que claramente eso no responde a la situación de violencia, ya está comprobado que genera más violencia y que vendría de un proceso real de educación, de revisión de qué estamos haciendo también como sociedad. Digo, por ejemplo, el golpe que tienen los sectores más vulnerados, como es Esmeraldas, los sectores de la costa, incluso escuchar que tú no puedas tener tu negocio porque si no pagas esta vacuna o te asesinan, ¿qué opción tienes? La migración que está ocurriendo ahora mismo se convierten en cifras. Ecuador pasó a ser el segundo país que cruza más la selva del Dairén. Es algo preocupante, claramente que nos regresa a épocas de las que más nos aterraba, ¿no? Yo tengo también algo que les quiero compartir, amigos, nuestros recorridos en el sur de Quito, es la situación de las familias que viven aledañas a la pasteurizadora del sur de Vitaleche, que es la empresa. Hace un par de años, en el 2015 precisamente, esta empresa ubicó 2 tanques detrás de estos hogares. Básicamente las casas ahorita no estarían valiendo nada, Sofi, la gente están ya casi hasta deshabitadas. Que están deshabitadas, dicen que algunos pudieron acordar, otros no, es muy incierto aún, pero la historia de esta señora, que es una señora que vive sola allí, la verdad que conmueve, porque primero nadie le quiere comprar la casa, ella no es que está exigiendo dinero, le pide a las autoridades o a las representantes de la empresa que por lo menos antes los hubiesen socializado. Pero bueno, escuchemos lo que decía esta señora, y quiero mostrarles, y a quienes nos escuchan también por la frecuencia de la radio, lo impresionante que es ver 2 tanques en el patio de tu casa, básicamente. El ruido de noche, han puesto un foco ahí, parece árbol de Navidad. No puedo dormir, no puedo estar ahí tranquilamente. Me toca irme adelante. Ahorita ya esos ruidos, es día y noche comienza boom, boom, boom. Son 5 siglos de 10.000 galones. De ahí en esos hijos dice que están invertidos 7 millones. Perdona, ¿y eso que pusieron esas láminas que cubren el tanque? Imagínese el brillo que era. Sí, era como espejo. Yo tenía que salir con gafas. Un resplandor horrible. Y sale por los sifones, sale un mal olor. Es el olor del diésel. Cuando explosionó esos tubos era llenito, todito era de puro humo. Yo salí corriendo. Ellos no tienen alcantarilla para bloque. Ellos ocupan en la alcantarilla del barrio. Bueno, son las 9:54. Este tema lo vamos a profundizar. Estamos pidiendo desde la semana pasada una respuesta también de la Secretaría de Ambiente del municipio de Quito. Gabriel Quiñones está con nosotros en este día lunes. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por compartir este espacio con las Warmis. Y bueno, lo habíamos anunciado, dábamos como un adelanto de lo que tú tienes que contarnos, esta denuncia, porque hay un profundo racismo en nuestro país, porque además esa discriminación viene desde algunos sectores que se creen con poder, que se creen figuras políticas. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días. Denis, Sofía, un abrazo a quienes nos están escuchando y nos están viendo en su programa a nivel nacional. En efecto, el racismo lo vivimos desde que nacemos, sobre todo nosotros como parte del pueblo negro. Hemos vivido el racismo sistemático desde que naces, ¿no? Cuando hay estructuras que nos lastiman, nos laceran, pero con el pasar del tiempo
Creo que lo importante es hacer un rechazo a estas manifestaciones, un rechazo rotundo a no naturalizar todas estas acciones racistas que se viven dentro del pueblo negro, y no solamente nosotros los negros, las personas que son de sectores minoritarios y los pueblos y nacionalidades. Gabriel, ¿qué tuviste que atravesar? Bueno, ¿Qué pasó, Lowell? El 2 de febrero me encuentro con la novedad. Un escenario particular, la novedad de que Andrés Castillo, me parece que este ciudadano estaba postulaba a llegar a la prefectura de Pichincha, había usado una fotografía en la que salimos un grupo de personas, amigos, compañeros de la comunicación, la había usado en su cuenta en Twitter y decía pues que había maltratado al afroecuatoriano que se encargaba de liderar un troll center de una autoridad importante en la provincia. Entonces me pareció primero una falta de respeto, porque la acusación que se hace tiene que estar sustentada en algo, pues no puede salir. Hoy vemos como muy normal el tema de salir en las redes sociales y decir cualquier cosa, que cae en la burla, en la cháchara y en maltratar a personas independientes. En discursos de odio, ¿no? Y en discursos de odio. Entonces, el señor Andrés Castillo había usado esta fotografía haciendo esta acusación de que yo era quien impulsaba un troll center y que él había maltratado y humillado a ese negro, y ese negro pues era yo. Entonces me encuentro con este escenario. ¿Qué vino después de este ataque y de exponerte de esta manera? Y te lo digo porque es que a mí también me hizo algo similar. Sí. A mí también me expuso por haberle invitado a una entrevista de la forma más amable, y recibí más de 60 mensajes agrediéndome, diciéndome horrores, y bueno, me imagino que tú sufriste algo similar. Luego de esta publicación que hace en su cuenta en Twitter, además empieza a interactuar y ponerle me gusta porque yo era el memín, el negro no sé cuánto, el negro el negro marica, perdónenme ustedes las expresiones, entre otros apelativos y calificaciones que ya rayaban en una falta de respeto. Luego, y que venía de un candidato a un puesto público, que pretendía llegar a un cargo público en una provincia de Pichincha. Entonces, con más asombro aún, el ataque de cuentas, de trolls, de cuentas en la que incluso me amenazaban con estructuras delictivas en el país que han hecho mucho daño, sobre todo a una provincia de la cual yo provengo, de Esmeraldas, como son los Tiguerones. Entonces, que ya conocían mi casa, que por ser que además desinformo desde un diario digital que es República del Banano. Yo escribo para República del Banano, también hago opinión para Diario La Hora. Entonces que me creía que era esto, que era lo de acá. Es más, yo posteriormente a este tuit que Andrés Castillo cita desde su cuenta oficial, le hago saber que no soy yo, y que además lo que está haciendo es un acto discriminatorio que incita el odio. Conceptos que no debería, no claro, por supuesto, ratificarse con una disculpa pública hacia mí y hacia el pueblo negro, porque tengo entendido y lo he visto que el señor Castillo no es la primera vez que hace incidencia en estas irregularidades de Así atacar. Otra de sus víctimas fue la asambleísta Paola Cabezas, que la comparó con un perro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hace esta persona. ¿Has puesto la denuncia en la fiscalía? Yo estuve en fiscalía el día viernes en horas de la tarde. Yo puse una demanda en la fiscalía a Andrés Castillo por todos los actos. El acto de odio además está tipificado en el COIP, me parece que es el artículo 177 o 76, ahí ustedes me ayudan, en donde hay está tipificado como acoso, odio
incitación al maltrato a alguien del pueblo negro. Entonces van a hacer las investigaciones, porque además hay otras cuentas que han hecho eco de este maltrato, pero lo que más me preocupa, ¿sabes qué es? Que es como muy normal, ¿no? Que ya a estas alturas es muy difícil denunciarlo, porque hay una invisibilización de estos actos y se cree que en redes sociales uno puede decir cualquier cosa y que no va a trascender a la realidad, pero tú me estás diciendo que tú te has sentido incluso vigilado, perseguido, y todo a raíz de estos acosos en redes sociales. De esa fotografía que ocupa, y luego él interactúa con personas que seguían agrediéndome. Luego también hay una cuenta, ha ocupado mis fotografías, me parece que eso también es ilegal, mis fotografías, mi nombre, y desde allí pues empieza a hacer un sinnúmero de mofas, que creo que en el mundo del Twitter o las redes sociales es como muy normal que mañana pasado alguien te pueda agredir, que alguien te pueda... Que pueda caer en este discurso de odio particularmente, porque bueno, como bien lo decía Sofi, aquí la radio también tuvo un episodio particularmente Sofi, en ese momento decidimos tampoco darle mucha... seguimiento, pero por un tema también de entender cómo estos discursos de violencia política en este caso, y también de discursos de odio, estas personas llegan a tener este impacto porque la gente no logra identificar tampoco esto, y es obligación también de los medios de comunicación rechazar esto, y más aún cuando viene de un candidato o una persona que busca un cargo público. Que intentaba, sí, gracias a Dios intentaba. Sí, yo me solidarizo con los dos, porque lo mismo que tú expresas fue algo que también en su momento, bueno, es algo más privado de Sofi, pero fue feo porque lamentablemente salpica a personas quienes trabajamos en conjunto, que también tú dices, ¿por qué me ubican en un lugar donde yo no deseo estar? Y básicamente apuntar sin ninguna justificación. Son cosas que no deberían ocurrir y que no deben seguir ocurriendo. Yo te agradezco por estar aquí, porque hay que tener también bastante valentía para denunciar a este tipo de personas que simplemente hacen daño a la sociedad. No, al contrario, yo les agradezco a ustedes, porque creo que sí, en el Ecuador, con todo lo que estamos pasando en el país, con el tema de la inseguridad, con el tema de la crisis, con el tema del abandono desde el Estado ecuatoriano para con los ciudadanos de este país, es necesario tener programas, espacios donde podamos conversar, dialogar sobre lo que es racismo en el Ecuador. Así es, ¿no? Esto es un acoso, esto es racismo, que se le quede claro, ¿no? Que esta persona sepa, porque a veces me da la impresión de que es tan ignorante que no entiende que está siendo racista. Es ese acoso de niño de escuela que es, no te estoy tocando, pero está aquí con el dedo apuntándote y haciéndote ese acoso, ese bullying, ¿no? No, yo no estoy mal, tú estás mal, ¿no? Es esa violencia tan psicológica y de agresión, básicamente. Y que también, de una u otra manera se ha naturalizado. Yo sí creo que es necesario poder ir desconstruyendo todos estos... Esa palabra me encanta, esta forma de hacer daño a personas que somos de pueblos y nacionalidades, primero empezando desde allí, o a personas que pertenecen a la sexodiversidad de este planeta, ¿no? Que más allá de una postura política, yo creo que la política no se construye así, no se trabaja de esa manera. Espero en lo posterior poder conversar muchísimo más tiempo con ustedes. Y que en esta lamentablemente el tráfico impidió llegar antes. Que en la mesa podamos tener no solamente a un hombre negro, sino a una mujer negra trans, a gente de pueblos y nacionalidades, para que desde estos espacios, porque nadie habla de lo que no vive, podamos conversar sobre ese racismo blando, ese racismo duro que vivimos y se vive en el Ecuador todos los días. Así es, mi querido Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos, y bueno, ustedes, amigos, amigas, también gracias por acompañarnos a través de las redes sociales. 10:04, nos despedimos, hasta el día de mañana. Chau.